Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo se encuentran? Bueno, acá en Costa Rica, acá por lo menos donde nosotros estamos con una lluvia fuerte y viento. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Les comparto el escritorio en este momento. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a estudiar uno de los métodos de la reducción de la dimensión más conocidos, el análisis en componentes principales, cuyo objetivo, como lo dice el nombre general, es reducir la dimensión de los datos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo unos datos con 10, 20 variables, por ejemplo, lograr reducirlas a 2 variables, de manera que yo pueda representar los datos en 2 dimensiones, lo cual me permitirá hacer un gráfico de un plano, por eso que se conoce como el plano principal, en el cual yo pueda encontrar de manera fácil, de manera visual, conglomerados, aglomeraciones de los datos, que no se ven a simple vista de los datos mismos. Y luego poder explicar el por qué se forman esas agrupaciones, las cuales pueden ser muy útiles desde muchos puntos de vista, por ejemplo, para segmentar la población, para dirigir una campaña publicitaria, para muchas otras cosas es muy útil la idea de los conglomerados, de los clústeres. El método de la reducción de la dimensión es el primer método de clustering que vamos a estudiar. De hoy en 8 días vamos a estudiar el método de la clasificación o la clusterización jerárquica y el método de K-means, que son utilizados cuando el tamaño de los datos es mayor. Muy bien, entonces iniciamos. Vamos a ver cómo estamos de participación. Tenemos por ahí a Andrés, a Eric, a Ernesto, a Johan, a José Luis, a Yoheidi. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les decía, entonces, bueno, el objetivo del análisis de componentes principales es reducir la dimensión de los datos. Este método fue originalmente propuesto por Hotelling por allá de los años 30, sin embargo popularizado en los años 60 por el matemático francés muy conocido Jean Piaget. Mucha gente atribuye el análisis en componentes principales a Jean Piaget, cuando en realidad no, en realidad él fue el primero que logró hacer una implementación computacional en los años 60 en Fortran y logró aplicarlo a problemas de encuestas de opinión pública. De ahí para acá el método se hizo sumamente popular y es uno de los métodos más utilizados en data mining. En Estados Unidos conocido más como método de reducción de la dimensión. En Francia más como el análisis en componentes principales. Y hay varias versiones de esto, varios métodos que se derivan de este mismo. El objetivo, como les mencionaba anteriormente, es reducir a un número más pequeño las variables, que se van a llamar componentes, como se ilustra en la figura a continuación. Digamos que nuestros puntos de partida van a ser una matriz de datos. En las columnas vamos a tener las variables estadísticas y en las filas los individuos o unidades estadísticas de estudio como ha sido usual, como vimos la semana pasada. Por ejemplo, esta tabla que hemos venido trabajando, que es una tabla con fines didácticos, que tiene en las columnas las variables nota en matemáticas, nota en ciencias, nota en español, nota en educación física y la nota en educación física, todas en escala de 0 a 10. Y en las filas los individuos Lucía, Pedro, Inés, Luis, hasta María. Es una matriz 10 por 5. Aun cuando esta matriz es, digamos, pequeña, no es fácil en ella identificar agrupaciones, identificar cuáles individuos se parecen a cuáles. No es sencillo, a pesar de ser una matriz bastante pequeña.
Ahora en una matriz más grande sería mucho más difícil. La idea es encontrar un modelo matemático, estadístico que nos ayude a ese problema de identificar los conglomerados, las agrupaciones. Bueno, como les mencionaba la vez pasada, estos datos, las filas, los individuos estarían en el espacio vectorial R a la 5, porque son de 5 vectores de 5 dimensiones, de 5 campos, mientras que las variables serían vectores en el espacio R a la 10, tenemos 10 campos aquí, por lo cual evidentemente es imposible de ver el conjunto de individuos o el conjunto de variables, porque el ojo humano solo puede ver máximo en 3 dimensiones, no en 5 dimensiones o mucho menos en 10 dimensiones como es este caso. Muy bien, entonces ¿cómo lograr esa reducción de la dimensión para tener acá solo 2 variables y aquí dos entradas y aquí también? Perdiendo la cantidad mínima de información. Por supuesto que va a haber un sacrificio y se va a perder un poquito de información. Bueno, entonces en general se dice que las filas, que son los individuos, están en el espacio R a la K y las columnas, que son las variables, están en el espacio R a la I, que no son visibles al ojo humano excepto si estamos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Bueno, muy bien, el objetivo se ilustra en esta filmina que tenemos en este momento. La idea es que los datos, aquí están los datos originales, ¿ok? Y aquí está el 100% de la información. Con un proceso matemático complejo que se llama el análisis en componentes principales, vamos a reducir esta matriz a otra, la vamos a transformar, llamada la matriz de las componentes. Aquí las variables se llaman la componente 1, la componente 2, hasta la componente P. Son matrices del mismo tamaño y representan la misma información. Pero esta segunda matriz tiene la ventaja de que la información se concentra en las primeras columnas y en las últimas columnas empieza a haber basura. Por ejemplo, acá tenemos la información o la dispersión de las variables en un 80% en la primera columna y en un 16% en la segunda columna. De manera que estas primeras dos columnas no se explican en un 96% la información. ¿Cuál es la ventaja de tener dos columnas, como estamos remarcando ahí? Bueno, con 2 columnas yo podría hacer un plano. Aquí pongo la variable C1, aquí la variable C2, y con estos 2 puntos, con estos pares ordenados, graficar puntos. Entonces yo grafico puntos, así. Y en ese plano principal, en 2 dimensiones, el ojo humano puede ver muy bien y entonces identificar conglomerados, agrupaciones de individuos que se parecen a otros. Ese es el objetivo. Bueno, ¿qué pasa por aquí? Es bien complejo todo este proceso, pero por suerte para nosotros, Factor Binding hace ese proceso muy bien, de hacer esta transformación de esta matriz en esta otra matriz. Por ejemplo, aquí estamos en los datos de las notas escolares que hemos venido trabajando y aquí están las componentes principales. Esta matriz y esta representan la misma información, exactamente la misma información. En términos de álgebra lo que se hace es como una rotación de datos. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer, aquí la ventaja de esta segunda matriz es que la información se concentra en las primeras columnas. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Desaparezco, como están viendo en este momento, la componente 3 hasta la componente 5 y me quedo solo con 2 componentes. ¿Cuál es la ventaja de tener solo 2 componentes? Como estoy marcando ahí, que podría hacer un gráfico en 2 dimensiones y ver a Lucía, Pedro, Inés, Sonia, María en un plano y poder identificar en ese plano conglomerados, agrupaciones. Ese es el objetivo. Bueno, vamos a ver cómo sería ese plano. Aquí está el plano. Fíjense que, por ejemplo, Lucía está en la posición 0317. Vamos a ver dónde vemos a Lucía. Aquí está Lucía. Entonces Lucía estaría en la posición aquí en el eje X. Esto sería 03 y en el eje Y sería 17. Ahí está. ¿Ok?
Vamos a ver por ejemplo a Luis. Luis que está por acá. Luis dice en el eje X, aquí valdría menos 3.7 y en el eje Y menos 0.26. Entonces ven que este es el Luis. Así sucesivamente, por ejemplo Sonia. Sonia está en la posición menos 3, que sería aquí, menos 3,042 y en el eje Y menos 1,25. Entonces acá nos queda Sonia. Bueno, de esa manera ubicamos a todos los individuos y ya podemos identificar cosas muy fácilmente. Ahora sí, vemos que Luis se parece a Sonia, están cerca, que Lucía, María y Carlos y Andrés se agrupan. Esto es un clúster, un conglomerado. Ellos son parecidos por alguna razón. Y aquí hay otra agrupación, Inés, Ana y José y Pedro, que también se parecen. Por acá tenía una pregunta en el chat, vamos a ver. Dice, ¿pero qué tipo de algoritmo usa R para hacer los componentes a partir de 5 variables? En relación a las componentes, me preguntan por ahí, ¿se relacionan directamente con las dos primeras variables de la tabla? No. Bueno, entonces voy a responder las preguntas. Las componentes, voy para atrás, las componentes, estas dos componentes no se extraen de las dos primeras variables, sino de todas. Yo tengo todas y estas dos logran, en cierta manera, resumir a todas, con alguna pérdida de información que ahorita vamos a ver, pero que se busca que sea mínima. Entonces esa es la idea, transformar 5 variables en 2 que me resuman lo más posible a las 5. Entonces estas dos salen de estas 5 columnas. ¿Ok? Esa es la primera cosa importante. Ahora, ¿cómo hace esta transformación? Bueno, el algoritmo matemático que hay detrás de esto es complejo, se los puedo resumir. Básicamente lo primero que hace es calcular la matriz de correlaciones de la tabla de datos. Luego a partir de la tabla de correlaciones calcula una matriz que se llama, la matriz de correlaciones. Luego calcula los valores y vectores propios de la matriz de correlaciones para aquellos que han llevado álgebra lineal alguna vez. Y a partir de los dos primeros vectores propios multiplicado por la tabla de datos centrada y reducida se obtienen estas componentes. Y ahorita les voy a explicar un poquito más en el sentido geométrico. No hace falta que entiendan esa parte para poder entender la matemática que hay detrás de esta transformación. Casi que se ocupa un curso entero de estudio. Entonces, bueno, R por dentro él ejecuta ese algoritmo, el algoritmo llamado el algoritmo del análisis en componentes principales. Si a alguno le interesa conocer más a fondo el algoritmo, con gusto si quieren me escriben y le mando un apunte en donde yo hago una deducción matemática completa del algoritmo. Está en español, así que se los puedo enviar con mucho gusto si a alguno le interesa. Ok, muy bien, bueno, entonces seguimos adelante, muy buenas preguntas. Ok, entonces la idea es coger las dos primeras. La información se agrupa en las primeras, a veces con matrices muy grandes. El gráfico se puede hacer como vamos a ver más adelante, con la 1 y la 3, por ejemplo, o con la 2 y la 3. Okay. Básicamente la idea geométrica que hay detrás del análisis en componentes principales se explica en estas par de gráficos que tengo ahí. Lo que hace el análisis en componentes principales es buscar el mejor ángulo para ver los datos, donde se dispersen mejor, para poder ver la mayoría. Es lo que hace un fotógrafo cuando toma una foto. Fíjese que si yo tomo esta foto aquí por detrás de este camello y la veo en este ángulo, no estoy muy seguro de si eso es un camello, es un toro o es un carajo un poco gordo, no se sabe qué es. Sin embargo, si busco otro ángulo, del otro ángulo se ve mucho mejor el camello y claramente se identifica que era un camello. Eso es lo que hace el análisis en componentes principales. Los datos, como se muestran aquí, están en el espacio y entonces se busca el plano, como se está viendo en este gráfico, que pase lo más cerca posible de todos los puntos y en el cual la mayoría de los puntos se vean lo más dispersos posibles, para luego a partir de este gráfico encontrar los conglomerados ya en un plano. Eso es lo que sucede geométricamente. Básicamente se busca algo así como el plano de mejor ajuste, digamos, están estos datos y se busca el plano que pase lo más cerca posible de todos los puntos, lo cual es equivalente a que los puntos queden lo más dispersos posibles. Y luego ese gráfico lo veo así en 2 dimensiones
para identificar los conglomerados. Eso es en el fondo así, a grosso modo, lo que el algoritmo hace matemáticamente. Y bueno, ese proceso es complejo de qué hace en el centro, pero es casi mágico, ¿verdad? El análisis de componentes principales es un descubrimiento impresionante de Hotelin de los años 30 del siglo pasado. Él sin embargo, en aquellas épocas solo se podían hacer ejemplos de juguete de tamaño 3x3, 4x4. Sin embargo, gracias a la evolución de las computadoras, hoy es posible hacer análisis en componentes principales para matrices de miles de filas o miles de columnas. Eso es interesante. Bueno, las componentes entonces se calculan a partir de la tabla de datos usando el algoritmo del análisis en componentes principales. Como les decía, yo podría quedarme, por ejemplo, con la componente 1 y 3, ¿ven? Y tener otra foto. Es como tomar varias fotos del mismo grupo de personas, a ver cuál queda mejor. Ahora, siempre el gráfico de componente 1 y 2 es mejor que el de componente 1 y 3 en términos globales. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿para qué hago 1 y 3? Bueno, porque pueden haber ciertos individuos que quedaron bien en el plano 1-3, pero no quedaron bien en el plano 1-2. Es como en una foto. A veces uno queda bien en una foto y otro no, pero ese otro que quedó mal en la primera foto quedó bien en la segunda foto. Donde en el análisis de componentes principales, por bien entiéndase que quedó tapado por otros individuos o mal representado. Bueno, aquí por ejemplo, si grafico los individuos en el plano 1-3, lo que veo son como dos conglomerados, nada más. Veo un conglomerado acá y otro por Luis y Sonia. Habría que analizar cuáles individuos están bien representados en cuál de ambos planos. ¿Ok? Normalmente lo más común es que uno se quede con componente 1 y 2, ¿verdad? Es lo más común. Pero cuando los datos son en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, con 1 y 2 es suficiente. Pero cuando las tablas de datos son muy grandes, sí podría valer la pena ver no solo 1 y 2, sino 2 y 3 o 1 y 3. Bueno, muy bien. Entonces, hecho el análisis en componentes principales, R nos da un gráfico como este. Y aquí tenemos tres conglomerados, tres agrupaciones claramente definidas. Y este 57.86 significa que este eje me explica el 57.86 de la varianza de los datos. Y este 32.57 dice que este eje me explica el 32.57 de los datos. En resumen, quiere decir esto que 57 más 33 serían 60-90. Básicamente este plano representa como en un 90% a los datos. Eso es lo que significa la variabilidad de los datos. En cierta manera, eso es lo que se llama la inercia. Esto se llama la inercia, la suma de esto más esto. Esa inercia quiere decir que estamos perdiendo como un 10% de información. Eso es lo que se está perdiendo. O sea que es bastante bueno este plano que estamos viendo. Representa bastante bien la realidad de la tabla de los datos, perdiendo un 10% de información, pero estamos viéndola en 2 dimensiones, en lugar de verla en 5 dimensiones. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto a través del chat, o me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Muy bien. Bueno, aquí entonces se identifican los clústeres. Tenemos 3 clústeres, uno formado por Luis y Sonia, otro formado por Ana, Inés, José y Pedro, y otro formado por Andrés, Carlos, Lucía y María. Me dice Ernesto que tiene una pregunta. Adelante, Ernesto, si quiere abrir el micrófono y la hace oralmente. Adelante, Ernesto, ¿me escucha? No puedo usar micrófono. Ah, bueno, entonces si quiere la escribe. Si quiere la escribe y ahora le contesto. Muy bien. Dice que está en la oficina, no puede hablar, entonces. Bueno. Ahora, queremos ver por qué se forman estos clústeres. Porque solo el hecho que se formen, pues es interesante, pero quisiéramos saber el por qué. Bueno, para saber el por qué hay que estudiar las columnas. Perdón, que estoy viendo acá la pregunta de Ernesto. Me dice, ¿el ACP es una técnica de minería de datos originalmente o es originalmente de la estadística? Es originalmente de la estadística.
El análisis de componentes principales es bastante estudiado en estadística. De hecho, en los años que se inventó, en los años 30 y se popularizó en los 60, quienes usaban el ACP eran muchos los psicólogos y los ayudados por los estadísticos. Sin embargo, la minería de datos se podría decir que es la que llevó a la popularidad a las técnicas de reducción de la dimensión. Pero sí, es una técnica que viene de la estadística, con un enfoque un poquitito diferente, pero en el fondo es lo mismo. Y efectivamente es una técnica que viene de la estadística. Muy popularizada por el análisis de datos y después por la minería de datos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo podemos estudiar las variables. El espacio de las variables. Bueno, esto es de un enfoque muy francés. Ok, bueno, ahí están los individuos en R5 y las variables en R10. Entonces, esto es una idea que se llama el principio de la teoría de la dualidad, propuesto por el profesor Pierre Casses en Francia. Y él dijo lo siguiente, bueno, hey, ¿qué tal si transponemos la matriz? Y aquí la puse así adrede, le damos vuelta a la matriz, eso se llama la transpuesta, y nos imaginamos que las filas son las notas. Y le aplico lo mismo. Le aplico lo mismo, pero a las variables. Entonces obtengo unas componentes principales, pero para ver las variables. ¿Ven? Ya las filas son las variables. Obtengo componentes y me quedo con la 1 y 2 y veo las variables. Esa era la idea original, para ver en otro gráfico, en otro plano, las variables. Entonces eso en efecto se hizo y se descubrieron cosas muy interesantes. Bueno, aquí me quedo con las dos primeras componentes y grafico las variables. Ok, graficadas las variables, por ahí tengo una pregunta, ahora la contesto. Voy a terminar con esta explicación. Graficadas las variables, el profesor Casses logró descubrir que si la tabla de datos está centrada y reducida, que de hecho el método de R lo hace internamente, es decir, que se le resta la media y se divide entre la desviación estándar, está estandarizada, entonces lo que se ve en las variables es más que los puntos, como en el caso de los individuos. Aquí se ven las variables como correlaciones. Entonces por eso a esto se le llama el círculo de correlaciones, porque aquí lo que estamos viendo es las correlaciones de las variables. Este círculo es de radio 1 porque, como sabemos, la correlación varía entre -1 y 1. Entonces aquí descubrimos cosas interesantes. No solo que historia se parece a español, sino que como los vectores quedan con un ángulo muy pequeño, aquí se aplica lo que vimos la clase pasada. Significa que historia y español son ampliamente correlacionados y positivamente. Es decir, que quien es buen estudiante en español será buen estudiante en historia y viceversa. También descubrimos una correlación fuerte positiva, un poquito menor, pero fuerte y positiva entre español y ciencias. Es decir, que quien es bueno en español es bueno en ciencias y viceversa. Ok. Sin embargo, también esto vale en el sentido negativo. Vean que educación física y matemáticas queda un ángulo como de 180 grados, opuestas al eje. Entonces esto significa que la correlación es fuerte y negativa. O sea que quien es bueno en matemática es malo en educación física, y quien es bueno en educación física es malo en matemáticas. Lo mismo aplica para ciencias, pero en un menor grado. Si el bueno en ciencias, malo en educación física, y bueno en educación física, malo en ciencias, con un menor grado de exactitud. Ahora, entre este grupo, español y matemáticas, por ejemplo, fíjense que queda un ángulo casi de 90 grados. Eso significa que no hay correlación. Es decir, no se puede deducir nada entre historia y español versus matemática. Tampoco entre historia y español versus educación física. Un poquito negativo, pero no tanto. Tampoco versus ciencias. Ok, entonces esto se le llama el círculo de las correlaciones. Y es muy bonito porque logro no ver con mucha facilidad la correlación entre todas las variables en un solo gráfico. Voy a ver cuál es la pregunta que tenía por acá en el chat. Me dicen, si necesito mantener el control de las variables originales, ¿cómo logro hacer con base en las componentes principales? No entiendo muy bien a qué se refiere con mantener el control de las variables. Pero creo que la respuesta viene en la siguiente filmina.
que es cómo relacionar ambos gráficos para ver cómo las variables impactan los individuos. Vamos a ver esa explicación y José Luis me dice si eso es lo que le interesaba saber. El principio de dualidad establece, voy a verlo un poquito aquí más adelante, perdón, para explicarles esa parte, ahora me devuelvo, que me están preguntando. El principio de dualidad establece lo siguiente. Voy a irme un poquito más adelante aquí para explicar esa idea. Aquí está. Digamos que el principio de dualidad establece que estos gráficos se pueden sobreponer. Y entonces este cuadrante, aquí que tengo en rojo, podríamos decir que es el cuadrante de la gente que es buena en español e historia. Entonces los que están en este cuadrante opuesto son los que son malos en español e historia. Entonces ahí podemos decir que este clúster, que está casi todo en el primer cuadrante o tirado muy hacia arriba y donde están estas variables, estos serían los buenos en historia y español. Este otro cuadrante, cuadrante 4, es el que son buenos en matemáticas y ciencias. Entonces podríamos decir que este clúster, Inés, Ana, José y Pedro, son los que son buenos en matemáticas y ciencias. Estos que están aquí, ven que este lado está influenciado por la educación física. Entonces Luis y Sonia son los que son buenos en educación física, porque están del lado de la variable de educación física. Por el contrario, estos vienen como al lado opuesto de la educación física, entonces estos deberán ser los malos en educación física. ¿Ok? Y estos también están del lado opuesto de las ciencias y las matemáticas, entonces estos serán los malos en ciencias y matemáticas. Ahora estos 4 se tiran como un poquitico al centro, entonces están un poquito jalados por educación física, ¿verdad? Por eso se pone esta línea aquí morada, que significa que alguna influencia tienen de educación física, sobre todo Andrés, que está más tirado hacia acá, tal vez no sea tan malo en educación física. Entonces esto es lo que permite explicar por qué se forman los conglomerados o los clústeres a partir de las variables. Ok, entonces vean que estos gráficos son muy interesantes. Logro ver muchas cosas. Logro ver, en primer lugar, qué conglomerados se conforman. Eso es lo primero que yo debo ver, los conglomerados. Luego veo las correlaciones que hay entre las variables. Y luego veo, con la sobreposición de gráficos, cómo impactan las variables a los clústeres. Es decir, con eso me ayudo para darle una explicación a los clústeres. No sé si les queda claro, esa explicación es muy importante. Ok, muy bien, José Luis, sí, eso era lo que supongo usted quería ver. Bueno, ahora hay unos detalles aquí que vamos a ver antes de continuar. Bueno, acá están las correlaciones, ya eso lo expliqué. Acá está explicado que el ángulo entre las variables es lo que vimos la clase pasada. Si es cercano a 0, correlación positiva y fuerte. Si es cercano a 90 grados, no existe correlación. Y si es cercano a 180 grados, que sería que la variable viene para acá, la otra, digamos que para acá viene 1, entonces el ángulo es de 180 grados, entonces correlación fuerte, pero negativa. Ok, muy bien, esta tablita resume las correlaciones que se ven en este círculo. Ahora la inercia, que en este programa que no es R, la ponía aquí, significa la dispersión explicada en el gráfico, algo así como la varianza vectorial. Entre más alta mejor, significa una mejor representación de los datos. Entonces en R, por ejemplo, en el plano que vimos antes, R lo pone por ejes, por la dimensión 1 y la dimensión 2. Esta sería la componente 1 y esta es la componente 2. Entonces, este gráfico explica los datos en un 90.43%, usando componente 1 y componente 2, que se llama dimensión 1 y dimensión 2, les dice R. Mientras que se usa dimensión 1 versus dimensión 3, ven aquí en 3, dimensión 3, entonces el gráfico explica un 64%, .79. Entonces evidentemente este gráfico globalmente es mejor, porque tiene un 90.43 y este un 64.79. Entonces ustedes se podrían estar preguntando, ¿para qué hace dos gráficos? ¿Por qué no se queda con el primero?
Bueno, porque puede ser que haya individuos que están mal representados en este gráfico o variables que están mal representadas en este gráfico, pero lo están bien en este. Entonces se usa para ver datos que en el primer gráfico no se ven bien, pero sí se ven bien en el segundo. En este ejemplo, que es muy pequeñito, todos se ven bien en este plano 1 y 2. Pero en ejemplos más grandes, con mayor cantidad de variables sobre todo, a veces vale la pena ver 1 y 3 también. Puede pasar que un individuo esté mal representado o una variable esté mal representada. ¿Eso qué quiere decir? Que la foto que se tomó, en la foto que se tomó, él quedó mal, quedó tapado por otros grupos o quedó o no se ve bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué significa que no se ve bien. ¿Cómo determinar eso? Por dicha R también nos da ese dato. Resulta que en este gráfico yo lo explico, pónganle atención a este gráfico. Digamos que este que tengo aquí dibujado es el plano principal. Entonces yo tengo un individuo que se llama A y la proyección sobre el plano se llama A techo. Entonces este individuo A techo es el que representa a A en el plano. Vean que son bastante parecidos de longitud. Entonces se diría que este A techo representa bien a A. ¿Cómo se puede ver eso? Porque este ángulo alfa que está entre los dos vectores es pequeño, ¿verdad? Este ángulo es pequeñito. Entonces, si el ángulo es pequeñito, el ángulo en este se podría calcular como la medida de la hipotenusa entre el coseno entre la medida del cateto, que es este. Bueno, lo importante aquí es que entre más pequeño sea este ángulo, el caso perfecto sería que A y A techo sean lo mismo, ahí como lo estoy dibujando. Entonces el ángulo valdría 0, en ese caso alfa sería igual a 0, en cuyo caso el coseno de alfa sería 1. Recuerden que el coseno de 0 es 1. Entonces, en ese caso, para medir estos ángulos, el programa R nos da el coseno del ángulo. Entonces, el coseno, entre más cercano a 1, significa que mejor representa la proyección al individuo original. Y entre más cercano a 0 esté el coseno, significa que más mal está representado, que sería este caso. Fíjense, aquí tengo B, que estaba muy largo del plano. Y este es B techo. Si yo lo proyecto, aquí me quedó en el plano, este B techo representa B. Pero vean que lo representa no muy bien, porque B techo me quedó muy cortito. Y en realidad B era muy largo. Estaba muy largo de ese plano. Entonces, ¿cómo es ese ángulo beta? Ese ángulo beta tiende a ser un ángulo grande. Por lo que el coseno de beta, y entonces el coseno al cuadrado de beta tiende a estar muy cerca de 1. Entonces el programa R lo que le da a uno son los cosenos cuadrados, que se llaman en el ACP, este número. Y el coseno cuadrado se interpreta así. Si es muy cercano a 0, el programa lo da para cada individuo y para cada eje. Si la suma del coseno de este eje versus este otro eje es cercana a 1, entonces quiere decir que el individuo está muy bien representado. Pero si es cercana a 0, el individuo está muy mal representado. Y lo mismo exactamente se puede hacer para las variables. Entonces lo que hay que ver es, esos cosenos cuadrados el programa lo calcula. Y si es muy cercano a 0, entonces uno lo que hace es ese individuo mejor no lo interpreta, porque significa que en ese plano su representación es muy mala. Por ejemplo, el caso extremo de mala representación sería que el vector vaya así, vean, directamente así. Digamos que este es el individuo C. ¿Cuál es su proyección? No se ve absolutamente nada, quedó en el origen. No, el punto que representa al individuo en realidad no representa absolutamente nada, no produce sombra. Y ahí el ángulo sería 180, por lo que el coseno daría, perdón, el ángulo sería 90, por lo que el coseno sería 1, que sería el caso extremo de mala representación. Bueno, ahora vamos a ver que el programa R nos da una matriz de cosenos. Esta es la matriz de cosenos cuadrados para la tabla de individuos y las notas. Entonces yo lo que hago es, como yo voy a usar, digamos, eje 1 y eje 2, entonces me quedo con el coseno cuadrado, perdón, solo de estas dos columnas. Y todo esto lo desecho, porque estoy con eje 1 y eje 2.
y entonces calculo este al cuadrado más este al cuadrado. Y si esto está cerca de 1, está mal representado. Y si está cerca de 0, si está cerca de 1, lo estoy diciendo al revés, está bien representado. Porque significa que el ángulo es cercano a 0. Ok, entonces, aquí están los cosenos, ven. Entonces este más este al cuadrado dio 69, o sea que él está representado en un 69%. Pedro está muy bien representado. Este al cuadrado más este al cuadrado da 98,83. O sea que está representado en un 98%. Y así sucesivamente, el que está más mal representada, la más mal representada es Inés. Este al cuadrado más este al cuadrado un 65%. Sin embargo, no se considera mal representada. Todavía está bien representada. Y mal representada se considera a veces, depende del estudio, pero con un 10% para arriba, en general se considera que todavía vale la pena ver ese individuo en ese plano. Por lo menos le marca una tendencia hacia qué cuadrante va. ¿Ok? Entonces, en este caso podríamos decir que todos están bien representados con los cosenos cuadrados. Aquí está Inés, ¿ven? Esta es la más mal representada. Lo mismo se puede hacer con las variables, exactamente lo mismo. Se calculan los cosenos cuadrados de las variables, aquí están, esto también lo da el programa R, el coseno cuadrado de las variables, quito todo esto, me quedo con 1 y 2, y aquí entonces hago este al cuadrado, más este al cuadrado, y aquí entonces vean, este está representado en 92%, 94%, 88%, 92%, 84%. En general podemos deducir que todas las variables también están bien representadas en ese gráfico. ¿Por qué pasa esto? Porque esto es una matriz muy pequeñita y de datos muy bien pensados para que todo salga bien. Es un ejemplo muy didáctico. Pero después vamos a ver ejemplos ya reales donde no están así, no se comportan tan bonito como estos datos. Muy bien, si tienen alguna pregunta del tema de los cosenos cuadrados, que es un poquito enredado, pero es importante. Yo he visto a gente llegando a conclusiones sobre un individuo, sobre una variable, que no eran correctos, porque ese individuo o esa variable no estaban bien representadas, desgraciadamente, en el plano. Bueno, muy bien, aquí está explicando el tema de las correlaciones y la sobreposición de gráficos, que es lo que explica la formación de los conglomerados. Ok, muy bien, entonces aquí tenemos básicamente 3 clústeres que se pueden explicar. Aquí está la explicación en palabras de lo que les dije antes del por qué se forman los conglomerados. Bueno, muy bien, aquí está explicado con más detalle, más despacito. Por ejemplo, este clúster se dice que tiene influencia como de 2 variables. Si estuviera tirado completamente acá, digamos acá, diríamos que es completamente influencia de español e historia, pero está un poquito tirado para allá. Entonces eso se dice que lo jala un poquito educación física. Sobre todo Andrés no debe ser tan malo en educación física. Ok, muy bien. Mientras que este clúster es el que se impacta más de ese lado. Entonces son los de educación física. Este clúster sí está muy claramente, son los que son buenos en matemáticas y ciencias. Inés, Ana, José y Pedro. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, si no, vamos a entrar a ver cómo se hace esto en Factor Minor y vamos a hacer un par de ejemplos ya con datos reales, un poquito más grandes. Por ahí nos acompaña Andrés, Eric, Ernesto, Johan, José Luis, Rubén, Joheidi. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver cómo se hace un análisis en componentes principales usando Factor Minor. El Factor Minor, como habíamos visto y ya ustedes tienen instalado, fue desarrollado por el grupo de investigación en análisis de datos de la Universidad de Rennes, allá en Francia. En este sitio web pueden encontrar mucha información al respecto.
Factor Miner, como ya hemos visto, es un GUI del rcommander, por eso se carga con el comando library rcommander. Aquí se carga. Okay, aquí en el menú Factor Miner se importan los datos. Ahora lo voy a ir a hacer en vivo y en directo para que ustedes lo vean con más despacio. Luego, una vez que se cargan los datos, se activa el menú Principal Components Analysis, aquí PCA, y luego se ejecuta el algoritmo. Y aquí está la ventana de resultados. Voy a ir a hacer un ejemplo directamente, el ejemplo de servicio al cliente que ya lo hemos trabajado otras veces. Recuerden que era un archivo donde vienen unos clientes que evaluaron con varias variables, la edad, la antigüedad, el espacio de parqueos, y al final evalúan la calidad del servicio. Entonces vamos a ir a ver cómo se ve esta tabla de datos haciendo un análisis en componentes principales con Factor Miner. Ok, vamos a ir a hacerlo directo a Factor Miner. Entonces voy a cargar R aquí, cargo library rcommander. Ok, muy bien, ahí tengo Factor Miner. Lo primero que tengo que ir a hacer es ir a cargar los datos. Lo primero que hay que preocuparse mucho, voy a buscar el ejemplo de servicio al cliente, ejemplo clientes. Ojo con esto, siempre hay que tener mucho cuidado con esto, ver bien, por eso se lo estoy poniendo bien grande. Aquí el separador de espacios es punto y coma, y el separador de decimales es coma. Tengan cuidado siempre con eso porque si no, no les lee bien las variables. Y no todos son iguales. Pueden haber variaciones, valga la redundancia. Entonces me voy aquí a Factor Miner y leo el archivo. Otra cosa que es importante, si tiene row names en la primera columna, en este caso, como estamos viendo, sí, hay etiquetas de las filas que son Ariana, Giselle, etc. Entonces tengo que seleccionarle ahí que sí. Los datos nulos van a ser NA. El separador va a ser punto y coma. Y el decimal va a ser coma. Es muy importante, por ahí tengo algún ruidillo. Ok. Muy bien. Perdón, ahí es que se me está metiendo un poquito de feedback. Bueno, entonces le doy a aceptar. Me dice que si sobrescribo los datos, sí. Y me voy a buscar mis datos. Ok, que los tengo por acá. Entonces voy a buscar ejemplo clientes. Ejemplo clientes, aquí lo tengo, el CSV es el que voy a abrir. Aquí me lo muestra. Ok, muy bien. Siempre es buena idea visualizar los datos. Aquí están, me los está leyendo bien. Ok. Entonces aquí está la ventana de resultados y aquí está la ventana de instrucciones. En los próximos cursos vamos a estudiar este código, qué significa. Aquí es donde me va dejando los resultados. Ok, este código más adelante lo vamos a estudiar con detalle para entenderlo y poderlo hacer uno mismo, para tener mayor flexibilidad. Bueno, una vez leídos los datos, observen que el menú Principal Components Analysis PCA está habilitado. Entonces le doy aquí en este menú y en esta cajita me pide seleccionar las variables. Entonces le voy a decir que seleccione todas las variables. La selecciono ahí todas las variables, me dice cuántas dimensiones voy a usar, las 5 variables que tengo. Voy a quedarme con los ejes 1 y 2, yo podría decirle aquí 1 y 3, voy a quedarme con los ejes 1 y 2. Esta parte, Perform Clustering After PCA, lo van a tener que ustedes que usar en la tarea. Ok, las salidas, aquí yo le puedo dar que me muestre los eigenvalues, que son los vectores propios, las variables activas, todos los resultados intermedios del algoritmo. Lo voy a poner para que ustedes los vean. Ok, y aquí le doy entonces aceptar. Ok, vean que me graficó ahí el plano principal y el círculo de
de correlaciones. ¿Ok? Muy interesante aquí. Observen donde me queda Damaris, aquí un poco salida. Recuerden que en los estudios de atipicidad habíamos visto que Damaris era bastante atípica. El ACP de nuevo nos muestra ese resultado. Acá estamos viendo el círculo de correlaciones, donde se ven cosas muy importantes. Por ejemplo, que la variable edad es inversamente correlacionada con los que evalúan bien la velocidad de cajas, o sea que los de mayor edad evalúan mal la velocidad de cajas y viceversa. El espacio de parqueo se correlaciona positivamente con la calidad de las instalaciones, lo cual es bastante lógico. Acá está la calidad del servicio. Antigüedad se correlaciona positivamente con edad, lo cual es lógico. Variedad de productos se correlaciona bien con prestigio de la empresa y con velocidad y con limpieza. Bueno, ahí podemos ver una serie de resultados interesantes que ahora vamos a interpretar. Acá si me voy a Factor Minor, también aquí están los resultados intermedios. Por ejemplo, muy importante, hay varios resultados que no hemos estudiado, pero aquí están los cosenos cuadrados. Ven, con estos son los que yo puedo decidir si los individuos están bien representados. Estos serían cosenos cuadrados de los individuos, porque aquí viene Adriana, Giselle, etcétera, etcétera. Y por allá arriba están los cosenos cuadrados, pero de las variables. Vean, estos serían los cosenos cuadrados de las variables, que nos podrían ayudar a decidir si están bien o no representados. Aquí para trabajar esto lo que hay que hacer es darle copy, copiarlo y pegarlo, por ejemplo, en un archivo de texto. Por ejemplo, y a partir de ahí se lo pueden llevar, ahí lo ven, a partir de ahí se lo pueden llevar a un Excel y trabajarlo un poco con Excel. En el curso que sigue vamos a aprender a hacerlo mucho más fácil, trabajar esto directamente desde R. ¿Ok? Pero se puede hacer desde Excel también. Ok, bueno. Muy bien, vamos a ir a la presentación para ver un poquito la interpretación de esos resultados. Ahí está el plano principal, Damaris un poquito aquí salida, y se ven como una agrupación como acá y como otra agrupación acá abajo, más o menos. Acá está el círculo de correlaciones, que les explicaba que se ven muchas correlaciones. Por acá tengo algunas preguntas en el chat. Voy a ir a ver. Hay varias preguntas. Me dicen, Rubén, en mi tarea utilicé campo separador, coma y campo decimal punto. No me funcionó lo propuesto en la clase. Ajá, fue por eso, porque posiblemente el archivo estaba con separadores de coma y punto y coma. Entonces usted tiene que ver lo que tiene el archivo. Si no, no le funciona nada, porque las variables le quedan como si fueran cualitativas, cuando en realidad son cuantitativas. Entonces mucho cuidado con eso, posiblemente por eso fue que no le funcionaron los ejercicios de la tarea. Muy buena pregunta. En caso de la inercia es de aproximadamente un 45% entre los ejes, ¿eso tiene importancia? Sí. Sí, aquí tengo un 29 más un 16, sería 30, 40, como 47%. Sí, no es un gráfico tan bueno como el de antes, pero es suficiente. Es suficiente siempre y cuando ande por ahí de arriba del 40%, ¿verdad? Sí, en este gráfico no es tan bueno como el que vimos antes. Ok, otra pregunta, pero ¿cómo se discrimina con cosenos cuadrados de las variables? Igual los cosenos cuadrados de las variables, lástima que aquí lo voy a volver a pegar. Digamos, yo hago este al cuadrado más este al cuadrado, y si eso es suficientemente, si es muy cercano a 0, quiere decir que esta variable está mal representada. Y así voy con todos los demás.
Por eso es que esto es mejor pegarle un Excel, y uno en un Excel puede hacer ese cálculo con más facilidad. Por ejemplo, calidad del servicio 3.9 al cuadrado, esto es por 10 a la menos 2, por 2.1 por 10 a la menos 3 al cuadrado se suma, y entonces ahí se tiene cuánto, si está bien representado o no. Ok, bueno, vamos a ver, por aquí tengo alguna otra pregunta. ¿Podríamos considerar a Guillermo y Giselle como un clúster? Vamos a ver dónde están Guillermo y Giselle. Guillermo y Giselle. Sí, aquí están. Todo depende de qué tanto quiera uno, qué tan fino quiera uno hilar en el estudio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esto para dirigirle una campaña publicitaria a estos clientes, depende de cuántas campañas publicitarias estoy yo dispuesto a hacer, 2, 3, una indiferente por persona, o una para cada 2 personas. Generalmente no, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, para hacer una campaña publicitaria segmentada, uno quiere 2 o 3 clústeres, 4 tal vez, pero podría ser mucho, podría ser hilar muy fino, poner a Giselle y Guillermo en un solo clúster, aunque sí, ellos definitivamente se parecen mucho, por alguna razón, igual que por ejemplo Griselda y Shirley, mientras que Damaris es un sujeto extraño, y por acá tenemos un conglomerado de gente que vamos a tratar de explicar. Eso se explica en función de las variables. Aquí, bueno, yo puedo empezar a analizar una a una las variables. Por ejemplo, la atención de los empleados, los de mayor edad califican bien la atención a los empleados. Estos que están acá, digamos, significa que califican bien la velocidad de las cajas. Pero los de mayor, como está contrario a la edad, significa que los de mucha edad, entre mayor la edad, califican más mal la velocidad de las cajas. Y entre menor edad, califican mejor la velocidad de las cajas. Como que la gente con mayor edad está más impaciente. La gente que califica bien espacio de parqueos califica bien calidad de las instalaciones. Ok, y aquí está la gente, quien califica bien la variedad de los productos, está calificando bien el prestigio de la empresa. La limpieza y la distribución de los productos tienen alta correlación. La calidad del servicio está acá, que es como la variable líder. Parece que la gente que califica bien la calidad de servicio, aunque está un poquito mal representada, luego vamos a ver acá, es la gente que también califica bien variedad de productos, prestigio de la empresa, la limpieza, la calidad del servicio, la velocidad de las cajas y la ubicación. Ok, ahí lo estoy marcando. Bueno, si uno podría hacer aquí, estoy haciendo 3 clusters. Después vamos a ver, ustedes van a ver en la tarea que R se los puede marcar. Y hay un cuarto clúster que es Damaris. Damaris es como muy atípica, entonces tal vez lo conveniente sería eliminarla del estudio y volver a hacer el análisis en componentes principales. Uno la podría ir y elimina del archivo. Eso haría que tal vez los datos se vean mejor, porque este dato le está metiendo ruido. Que era Damaris, recuerdan, que es la que no genera, era una persona como atípica. Ok, entonces, aquí tengo el plano sin Damaris. A Damaris quitémosla. Damaris es atípica sobre todo porque, digamos, es de mayor edad, relativo a la gente que va al supermercado. Aquí podemos interpretar estos clústeres. Fíjense que es interesante que este clúster verde que está acá queda como contrario casi a todas las variables, a excepción de la ubicación. ¿Qué significa eso? Significa que esa gente, Julián, Lorena, Andrés, Natalia, etcétera, están en general evaluando mal a las variables, porque recuerden que esa variable entre más alta es mejor. Entonces el dueño de este supermercado debería ponerle atención a esos clientes que están en verde. Esos son los clientes que están evaluando mal al supermercado, que por alguna razón están disconformes. Obsérvese Shirley. Shirley es un caso interesante porque Shirley me queda aquí. Shirley podría decirse que califica prácticamente todo mal, excepto la ubicación. Significa que Shirley, también un poco Griselda y Diana, van a ese supermercado solo porque les queda cerca de la casa, pero les parece pésimo.
en todo. Mientras que estos del clúster azul, el clúster azul, podríamos decir que es el impactado por estas variables, en el sentido positivo. Entonces, el clúster azul son aquellos que califican bien la variedad de productos, piensan que la empresa tiene buen prestigio, califica bien la limpieza, la distribución de productos y la calidad del servicio y la velocidad de las cajas. Esta gente como que está contenta. Es la gente que está más contenta con el supermercado porque califica bien la calidad del servicio y las demás, la velocidad de las cajas, les parece que la empresa tiene buen prestigio, etc. Este clúster que me queda aquí en rojo es impactado un poco más por estas variables. Entonces ahí estamos viendo que estos son los que califican bien, los que son de mayor edad, tienen más tiempo de ir al supermercado, califican bien el espacio de parqueo, calidad de instalaciones, atención de empleados. Son gente que va más ahí porque les parece bien la calidad de las instalaciones, les parece como que el supermercado está bien ubicado. Pero en general esas serían las características de este grupo. Pero el grupo más contento diríamos que es el azul y el más descontento es el grupo verde. Ok, perdón acá para colgar este teléfono. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esa interpretación. Ahora, aquí nos definimos por 3 clústeres. También depende un poco de cuántos clústeres defina uno. Uno puede hilar más fino haciendo más clústeres, ¿verdad? Todo depende de qué tanto le interese hilar fino en la interpretación. Ok, muy bien. Acá es que me están llamando por teléfono. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? ¿Hasta ahí? ¿Van entendiendo? Ajá, por ahí los veo casi a todos. Muy bien. Este es un ejemplo bastante interesante. Andrés me pregunta por ahí, vamos a ver. Las personas que están en color verde, ¿cuál es la característica que se pueden relacionar? Fíjense que esa pregunta es interesante. Este clúster verde es como contrario, aquí ven que de este lado no quedan variables, pero que no queden variables no quiere decir que no queden, quiere decir que están los opuestos a esto. Por ejemplo, si aquí está espacio parqueos, aquí está espacio parqueos pero negativo, es decir, los que evalúan negativo espacio parqueos. Entonces esta Griselda podríamos decir que los parqueos no le gustan, a ella le parecen malos. Entonces como que estas variables tienden a quedar contrarias casi a todo. Entonces podríamos concluir que este clúster verde es de la gente disconforme. Solo están al lado de donde está la ubicación, ven. Entonces hay gente que no le gusta el supermercado. Nada más pareciera que van ahí porque las instalaciones les quedan cómodas, les quedan cerca de la casa. Pero no por otra razón. En general el supermercado no les está pareciendo bueno. Entonces esa sería la interpretación del clúster verde. Interpretación interesante porque estos son los clientes a los que este dueño de ese supermercado debería ponerle atención. Por acá tengo otra pregunta. Al final de la clase me gustaría la respuesta de la última pregunta que hice. Por favor, para no interrumpir ahora. Lo que pasa es que no sé cuál es la última pregunta. Vamos a ver si la puedo responder ahora de Ernesto. Tal vez no la vi. Me disculpa ahí si fue que no la vi. Ajá. Ok, dice. Ok, perdón, aquí estoy viendo la pregunta. Sí, el ACP que se hace en minería de datos y el ACP que se hacen en estadística son muy similares. La diferencia está en que los estadísticos usan un gráfico que se llama un B-plot y no hacen un círculo de correlaciones como estamos haciendo hoy. Ellos en el B-plot ponen ambas cosas al mismo tiempo, variables e individuos. Sin embargo, no quitan, por ejemplo, que es muy importante, los individuos mal representados o las variables mal representadas. Digamos que el estudio que se hace en data mining es más fino, más detallado. Se estudia mucho más índices, que de hecho en el tercer curso lo vamos a estudiar todavía más a fondo nosotros. Pero en el fondo la matemática que hay es la misma, el algoritmo es el mismo.
Lo que pasa es que en minería de datos se le saca más provecho. ¿Por qué esa diferencia? Quizás porque la minería de datos es una ciencia de la era de las computadoras, mientras que la estadística era una de la era casi que manual. Entonces tal vez esos cálculos complejos no se podían hacer, no era viable hacerlos, ¿verdad? Hoy en día sí, hoy en día con la evolución de las computadoras todos estos cálculos se pueden hacer en milésimas de segundo. Entonces la minería de datos le saca más provecho a la información que da el ACP, que incluso es más de la que hemos estudiado hoy y que la vamos a estudiar un poquito más a fondo todavía en el tercer curso. Cuando estemos en la consola, ¿cuál es la ventaja de estar en la consola? Que vamos a estar manipulando este código que vimos aquí, este código que está aquí, lo vamos a entender más a fondo para poder todavía sacarle más provecho a la información. Bueno, entonces aquí está la explicación que les acabo de dar, ¿ven? El clúster rojo son los que califican bien estas variables, tienen mayor edad, mayor antigüedad, mayor años de ir al servicio, les gusta el espacio de parqueo, la calidad de las instalaciones, pero son contrarios a ubicación, eso no se los dije antes, esto, positivos aquí y negativos aquí, son contrarios a ubicación, es decir, que a estos no les gusta la ubicación del supermercado, a Rocío, Flor, Arturo, Karen, etc. El clúster azul, como les explicaba, entonces son los que evalúan positivamente la variedad de productos, prestigio de la empresa, calidad de servicio y velocidad de cajas. Y el clúster verde, podríamos decir que son los que evalúan mal todas estas variables que encerré en verde y que lo único que les parece bien, sobre todo a Diana, Shirley, Giri y Zelda, es la ubicación. Ok, muy bien. Ahí tenemos un par de libros muy, muy interesantes. Este que es la Biblia del ACP, el de Joliffe, el Principal Components Analysis. De hecho, nosotros en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, yo imparto, hace mucho tiempo no lo hago, pero un curso de análisis en componentes principales que dura un semestre entero, estudiando muy a fondo todos los temas que vimos hoy. Pero bueno, el enfoque de nuestro curso en Promidad es más ir a la interpretación y a la aplicación del método, entendiendo eso sí bien a fondo cómo funciona. Este libro bien interesante que ya se los había mostrado, Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, este es escrito por los creadores de Factor Miner. Entonces ahí vienen ejemplos muy bonitos del paquete Factor Miner. Bueno, si tienen alguna pregunta, voy a insistir un poquito, voy a repasar el tema que me parece importantísimo de los archivos. Los archivos, aquí tengo el ejemplo de clientes, es muy importante ver cuál es el separador. ¿Qué pasa si yo leo mal el archivo? Ven que el separador aquí es punto y coma y coma. En toda computadora en español generalmente es así. Pero puede ser que no tenga una computadora en español, pero un archivo que lo cogió de alguna computadora que estaba en inglés. Entonces, generalmente las computadoras de inglés es al revés. El separador de espacios es coma y el separador decimal es punto. ¿Cuál es la única manera de estar seguro? Abriendo el archivo con un editor de texto, como estoy haciendo en este momento, con el Notepad o el Notepad++, que lo pueden bajar de nuestro sitio de Promidad. Porque, ¿qué pasa? Vean, voy a ir a leer mal el archivo. ¿Qué pasa si yo le digo, léame el archivo, pero el separador es coma y el separador decimal es punto? Entonces lo voy a ir a leer y digamos que voy a leer ejemplo clientes otra vez. Ok, ven, bueno, ni siquiera me lo leyó, aquí me dio error en los datos. No lo quiso ni siquiera leer, ¿verdad? Por alguna razón no lo está interpretando bien. Voy a cerrar a ver si lo puedo leer bien. Si lo que quiero es leerlo mal, para que ustedes vean lo que pasa. Lo que pasa es que ni siquiera se les activan los menús. Voy a volverlo a hacer todo para ver si me deja leerlo mal. Library, R Commander. Voy a intentar de leerlo mal. A ver, digamos que tengo row names, que tengo nombres de las variables. Voy a leerlo con coma y con punto.
A ver cómo me va. Mi interés entonces es leerlo mal, a ver si el ejemplo clientes. Vean que aquí se ve, aquí mismo se ve que es punto y coma y coma. Aquí se ve más claramente que el separador de espacios es la punto y coma y el separador decimal es la coma. Entonces lo abro y dice error. Ok, ni siquiera lo puedo leer. Ok. Sí, no me deja ni leerlo. Vamos a leerlo por aquí, a ver si por aquí me deja leerlo mal. Por ahí me están haciendo algunas preguntas. Importar datos desde archivo de texto. Voy a tratar de leerlo mal nuevamente, a ver si me deja. Ok, no me deja leerlo. Bueno, mejor. Pero tenga mucho cuidado con eso, porque eso da. Si uno lee mal los datos, ni siquiera se le activan los menús, que es lo que está en este momento, ¿ven? No tengo los menús activos, porque no lo he podido leer bien. Bueno, vamos a ver, tengo varias preguntas ahí en el chat para contestar. Muy bien, por favor hagan todas las preguntas eh, que tengan. José Luis me pregunta si necesito mantener el control. Ajá. Muy bien, ya se lo habíamos aclarado. Ok. Uh-huh. Andrés por ahí me pregunta. Ya se las habíamos visto. Eric. ¿Qué indica la longitud de los vectores? Me pregunta José Luis Vargas en el círculo de correlaciones. Muy buena pregunta esa. En el círculo de correlaciones, que se lo voy a mostrar aquí atrás. Ahí las estamos viendo. Esa es una buena pregunta, porque en las variables, entre más larga la flecha, significa que está mejor representada la variable. A veces con las variables no hace falta ir a ver los cosenos cuadrados, porque el coseno cuadrado es la medida de la hipotenusa en este caso, entonces representa la calidad de la representación de la variable. Entonces aquí, por ejemplo, esta variable, atención de empleados, no está muy bien representada. Calidad de servicio, que es la que más me interesa, desgraciadamente tampoco está muy bien representada porque es la que quedó más pequeñita. Sin embargo, ¿qué es lo que significa eso en la práctica? Que este vector calidad de servicio, lo voy a dibujar aquí, seguro venía aquí como muy así para arriba. Entonces donde lo proyecté me quedó aquí pequeñito. Ahora, por lo menos sí me marca una tendencia, que a veces es lo más importante. ¿Hacia qué lado va? ¿En cuál cuadrante está? ¿Qué es lo que más se utiliza en las interpretaciones? Entonces, eso es importante. Claro que siempre hay que tenerlo en cuenta. Y entonces es muy buena pregunta. Entre más pequeña la flecha, más mal representada la variable. Más cuidado hay que tener. Bueno, voy a seguir viendo preguntas. Las personas que están de color verde, ¿cuál es la característica? Ok, ya sí la había visto. Al final, ¿qué mirror de R se puede usar? Ok, el mirror de R es cuando uno instala los paquetes, él siempre le pregunta un mirror. Yo siempre recomiendo usar mejor los de Estados Unidos. El que está en Stanford, que es California 2, o el que está en Berkeley, California 1. Los mirrors de Alemania, de Francia, funcionan muy bien. Desgraciadamente es feo decirlo, pero a veces los nuestros de Latinoamérica están caídos o no están actualizados. Entonces siempre es más conveniente tener esos. Se supone que todos están actualizados. El CRAN que está en Alemania, todos los días en la noche actualiza con las nuevas versiones de los paquetes que se van mejorando o con nuevos paquetes. Entonces cada 24 horas se actualizan todos los mirrors del mundo, que hay muchos en muchas universidades del mundo. ¿Es relevante la selección del mirror para las librerías o comandos? Se supone que no, ¿verdad? Se supone que todos son exactamente iguales.
Aunque a veces resulta mejor para bajar o más rápido, claro que depende de la computadora que esa universidad tenga dedicada al mirror, pero en teoría no debería haber ninguna diferencia una vez instalado. Por aquí me dicen, a mí me pasó que el archivo CSV traía como basura al final de los datos. Sí, hay que quitársela. Puede ser que cuando uno genera un archivo, sobre todo de Excel, puede pasar que Excel tenía unas filas usadas que uno y después se borraron. Entonces le quedan cosas como esas comas que estoy pintando ahí así. Una basura. Si ustedes no le quitan esa basura al CSV, el estudio no sirve para nada. Se echa a perder por completo. Entonces esto siempre hay que revisarlo en el editor de texto y borrarlo, así como estoy haciendo en este momento. Y volverlo a guardar. Sí, muy bien. La borré y volví a cargar y listo, exacto. Eso es lo que hay que hacer, es borrarlo y volverlo a cargar. Yoheidi me pregunta, yo tengo una consulta administrativa y es si la entrega de tareas tienen una hora de entrega definida para cada caso o la entrega sería simple antes de iniciar la clase, el día miércoles. Muy buena pregunta, Yoheidi. Sí, la hora de iniciar, de entregar la tarea es justo antes de iniciar la clase. Es decir, la hora máxima es los miércoles a la 1 p.m. Aunque en el aula virtual hemos decidido por aquello que se atrasen un poquitito, siempre permitimos entregarla en forma tardía. Es decir, por ejemplo, todo el miércoles, todavía hoy está toda la noche y toda la tarde habilitado por aquello de los que les agarran un poquitito tarde. Ok, entonces no limitamos, la pueden entregar tarde. Ok, por cierto, eso me recuerda a algo, Yoheidi, que, bueno, de hoy en 8 es miércoles santo, entonces de hoy en 8 no tenemos clase. Entonces la tarea que les estoy dejando el día de hoy quedaría para de hoy en 15. ¿Ok? De hoy en 15 tenemos la última clase de este curso y la entrega de la tarea entonces quedaría para de hoy en 15 días. ¿Ok? De hoy en 22 días iniciamos el curso de modelos predictivos en minería de datos y que es uno de los temas más interesantes. En este curso hemos estado estudiando métodos exploratorios, clustering. En ese curso vamos a estudiar métodos predictivos como árboles de decisión, redes neuronales, support vector machines y algunas técnicas interesantes para predecir el comportamiento de los datos en el futuro. Entonces, entonces la tarea de hoy, que se las voy a mostrar, vamos a ver, por aquí la tengo. Sería la tarea 3, que es sobre análisis en componentes principales. Es una tarea muy bonita para hacer una cosa que se llaman algoritmos de recomendación usando análisis en componentes principales. Ahí viene bien indicado qué es lo que tienen que hacer. Cualquier duda, por supuesto, en el foro, con mucho gusto. Vamos a ver si tenemos otra pregunta por ahí en el chat. Supongo que si tenemos dudas desde la playa nos contestará. Sí, claro que sí. Rubén, yo soy de los que paso todo el tiempo conectado en mi vida hasta el 1 de enero y el Viernes Santo me voy a conectar a ver si ustedes tienen dudas. Entonces sí, vamos a estar atentos al chat. También los asistentes de Promidad, no solo yo contesto, a veces ellos contestan a nombre mío. Y también van a estar pendientes, por lo menos uno de ellos va a estar trabajando. Entonces si pueden estar poniendo dudas en el chat, podría ser que se atrase un poquito más, pero de fijo les vamos a contestar con muchísimo gusto. Entonces sí, y la tarea quedaría para de hoy en 15. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta más, con muchísimo gusto. Y si no, pues no duden, en el chat ha estado muy interesante. Yo les recomiendo a todos que entren al chat de vez en cuando, aunque no tengan dudas, ahí para que lean las dudas que las otras personas están planteando. A veces uno se da cuenta que está haciendo algo mal y creía que lo estaba haciendo bien cuando ve la duda que otro compañero plantea. Entonces vale la pena que le estén dando siempre una revisadita al chat. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues fue un gusto haberlos visto el día de hoy. Un gusto saludarlos acá desde Costa Rica. Y nos vemos de hoy
en 15 días a la 1 de la tarde. Por ahí pueden seguir subiendo la tarea, si alguno le agarró un poquito tarde no hay ningún problema. Muy bien, mucho gusto en verlos, nos vemos de hoy en 8 días, hasta luego.